Ahí está. Bueno, igual sí siempre, ya porque el micrófono. Listo. Bueno, bienvenidos. Em, es la última charla para aspirantes a ingresar a la residencia de pediatría. Mi nombre es Pilar Goyeneche, soy R4, voy a ser jefa de resi el año que viene. Jennifer, hola, también R4, futura jefa. Muy bien. Bueno, la idea era contarles un poco, ¿se escucha bien? Me van diciendo cualquier cosa. La idea era contarles un poco en qué consiste nuestra residencia y después ir sacando todas las dudas que tenga. También invitamos a algunos profesionales del hospital como para que cuenten sus experiencias acá. ¿Está bien? Bueno, em, el, a ver, ahí estamos. Nuestro hospital, sería bueno que ustedes- Nuestro hospital fue inaugurado en el año 1987 como un hospital pediátrico de tercer nivel de atención, es decir, de alta complejidad. Es un centro de derivación nacional y algo muy importante, que la verdad es que todos nos llevamos como formación y como aprendizaje, es que la atención está centrada en el paciente. Contamos con todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, atendemos más de 600.000 consultas por año, el hospital cuenta con 534 camas, de las cuales 132 son de terapia intensiva, y vamos a hablar más en profundidad de los sectores de internación y de las terapias. Contamos con 200 consultorios de atención ambulatoria y tenemos 14 quirófanos con más de 10.000 cirugías por año. ¿Qué significan todos estos números? Que vemos una cantidad enorme de pacientes con mucha variabilidad en cuanto a la patología que se ve, ¿sí? Desde las patologías de más baja complejidad hasta quizás patologías menos frecuentes. Es una residencia reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Sociedad Argentina de Pediatría. La formación es supervisada por los residentes digamos, con más experiencia, supervisada por los jefes de residentes y por los médicos de planta con un montón de experiencia y años en esta institución. La duración de la residencia de pediatría es de 4 años y también ofrecemos formación en pediatría y articuladas, en la que tenemos 3 años de pediatría y 2 años de especialidad, ya sea de neonatología o de terapia intensiva pediátrica. Es también, muy importante, sede de la carrera de especialista en pediatría de la Facultad de Medicina de la UBA, acreditada por la CONEAU. También vamos a hablar más en profundidad de esto un poco más adelante, y sacar las dudas. En cuanto a la estructura de la residencia, el primer año como R1 consiste en 6 meses de rotaciones en ambulatorio, de los cuales 3 meses son rotaciones en consultorios de ambulatorio del hospital y 3 meses son en un centro de salud y acción comunitaria de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y los otros 6 meses son en SIM, que serían las salas de internación de nuestro hospital, ¿no? Como centros de cuidados intermedios y moderados. Intercalados de la siguiente manera, ¿no? Como 3 meses de ambulatorio, 3 meses de CESAC, algunos pueden empezar por ambulatorio, otros por sala de internación. Luego, como residentes de segundo año, rotarían 4 meses en neonatología, 6 meses en sala, de las cuales son 4 meses en una sala y 2 meses en otra, y finalmente 2 meses en ambulatorio, que ahí vamos a hablar más en profundidad de cada uno de los sectores de ambulatorio. Como residentes de tercer año, las rotaciones con las que contamos son 2 meses también en rotaciones de ambulatorio, en sectores de consultorios del hospital, 2 meses de atención primaria de la salud, con la posibilidad de rotar en centros fuera del hospital e inclusive en otras provincias, 2 meses en terapia intensiva, 3 meses también en salas del hospital y 3 meses en el sector de mediano riesgo, que ahí vamos a hablar en profundidad, que sería este sector de consultorios. Y luego finalmente, como residentes de cuarto año, contamos con la posibilidad de 3 meses, una rotación especial en la cual uno elige dónde rotar, que pueden ser sectores del hospital, sectores en otras, digamos, rotaciones en otras provincias o incluso en otros países.
Luego 2 meses de rotaciones por sectores ambulatorios del hospital, 3 meses nuevamente en centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires y 3 meses en salas de internación. En cuanto a las rotaciones de ambulatorio, los sectores con los que cuenta el hospital son, por un lado, el sector de emergencias y la unidad de contención estacional. El sector de emergencias, como algo bastante importante a destacar, es que tenemos la posibilidad de rotar por los consultorios de guardia externa, es decir, de demanda espontánea, donde vienen los pacientes a consultar por primera vez, nosotros los atendemos y estamos supervisados por jefes de residentes y médicos de planta. A su vez, el sector de emergencia cuenta con 3 salas de internación, si para internaciones breves o de baja complejidad, o para aquellas internaciones que luego van a pasar a sala. Y luego la unidad de contención estacional es también un sector de internación, de internaciones de baja complejidad, que fue creada inicialmente como para los brotes de bronquiolitis, de intercurrencias respiratorias como contención durante el invierno. Y, último pero no menos importante, contamos con un shock room atendido por pediatras con muchísima experiencia y emergentólogos pediátricos. Luego tenemos los consultorios de bajo riesgo, ¿sí? Que es otro sector del hospital en donde se atienden básicamente patologías de baja complejidad, que consisten en consultas quizás más breves y de resolución en el día. Como les mencionaba, en los consultorios de bajo riesgo y de emergencia se rotan desde primero a cuarto año. Luego los consultorios de mediano riesgo están destinados quizás a pacientes con patologías de mayor complejidad o que necesitan más bien consultas un poco más extensas y valoración por servicios, por muchas especialidades. Entonces, se rota recién ahí en tercer año, 3 meses. Contamos con un hospital de día oncológico, en el cual, destinado a la atención de los pacientes con patologías hemato-oncológicas, donde cuentan con consultorios para atención ambulatoria de estos pacientes, los controles en el seguimiento de sus tratamientos, una sala de internación para infusión de quimioterapia y también un shock room para aquellos pacientes que necesiten atención más aguda y de mayor complejidad. En el hospital de día polivalente, es un sector donde se internan pacientes que se valoran en el día por distintas especialidades. Y son pacientes que quizás tienen patologías de alta complejidad, pero no son patologías hemato-oncológicas. Entonces, se internan durante una mañana para valoración por múltiples especialidades. Luego, en el centro quirúrgico, como residentes, tenemos la posibilidad de hacer la valoración en los días previos a que un paciente se someta a un procedimiento quirúrgico, asegurarnos que esté en condiciones de realizarlo, y luego también la atención en la recuperación anestésica, como inmediatamente posterior a los procedimientos que se hagan. Y último, pero no menos importante, el consultorio de seguimiento. Como residentes de segundo y tercer año, existe este espacio de consultorio de seguimiento de pacientes en los cuales uno se puede citar pacientes o se les asignan pacientes para que puedan ir siguiendo a lo largo de todo el año. Es un consultorio cada 15 días y cada uno va armándose su propia agenda. ¿Tienen alguna pregunta de las rotaciones de ambulatorio? Sí. Sí, ¿están organizadas de alguna forma como para que todos a lo largo de la residencia hagamos todas estas? ¿Sería o nos vamos rotando? Sí, volvemos un cachito acá. Puede ser que durante la residencia por alguna de estas rotaciones no pasen, pero en general por 3 o 4 sí logran atravesar. O sea, en general no repiten rotaciones a lo largo de la residencia, salvo en cuarto año que pueden elegir volver a alguna de esas rotaciones, pero por emergencias, bajo riesgo, mediano riesgo dijimos que ya pasan todos durante el tercer año. Quizás algunos van al hospital de día oncológico y no al polivalente, o algunos al polivalente pero no al oncológico, pero en general pueden pasar por la mayoría de los sectores. ¿Alguna otra pregunta? Quiero hacer una Dale. aclaración. ¿Cómo les va? Soy Hernán Rogen, encargado acá de docencia, coordinador docente. Esto que ven así que explicó, muy bien explicado, en realidad no está en casi ningún, te diría, hospital pediátrico de Argentina. O sea, uno lo mira así y decís, bueno, perfecto, pero consultorios por riesgo no lo van a encontrar. O sea, en general hay consultorios externos. Más, algunos tienen consultorio docente y el otro consultorio que es el no docente, digamos. Uno es residente, el otro solo planta que saca pacientes.
Acá en todos estos lugares hay residentes, hay médicos de planta, hay becarios, bueno, la conducción. O sea, esa es una forma de trabajar diferente, como decía antes, centrar en el paciente, donde el paciente llega categorizado según lo que tiene y todo el equipo se reparte para ver cómo lo atienden, ¿sí? O sea, más allá de los nombres es algo diferente. El hospital día polivalente está desde prácticamente se abrió este hospital y se está abriendo recién en algunos otros hospitales pediátricos. El paciente llega a la mañana y se va a la tarde. Y en el día lo ven 4 o 5 especialidades diferentes. Está cómodo en una habitación, una camita, así. Son formas de trabajar muy diferentes al resto. No sé si tuvieron oportunidad de ver otros lugares, ¿sí? Nomás esa aclaración. Centro quirúrgico, bueno, no hay en ninguno. Acá, de hecho, lleva 10 años como mucho de los 30 y pico que tiene el hospital, ¿sí? Pero bueno, ¿se puede sacar la barrita esa de Y arriba? no, molesta mucho más. Creo que de ahí, así ya. Vas a tener que mover. Ok. Bien. El tema de silenciarnos. Bueno, perdón, y de todo lo que dijo Hernán, la realidad es que tener la oportunidad de valorar al paciente en conjunto con todos los especialistas o con cada uno de los especialistas es, o sea, es riquísimo para la formación. Nada, ya bien. Ah, perdón, ¿alguna pregunta más de los sectores de ambulatorio, de las rotaciones? Bien, estamos. Después, en cuanto a las rotaciones en los sectores de internación, también son 20 meses, fíjense que son 20 meses de rotación en sectores de ambulatorio del hospital, 20 meses de rotaciones en sala de internación. Las salas de internación en el hospital les llamamos SIN, que son salas de cuidados intermedios y moderados. Tenemos 10 salas polivalentes, es decir, todas las salas son polivalentes, pero algunas tienen orientaciones particulares, ¿no? Como quizás hay una sala que es más especializada en pacientes oncológicos, de mayor gravedad o de menor gravedad, una sala especializada en pacientes quizás trasplantados hepáticos, pero todas son polivalentes y todos los pacientes pueden internarse en todas las salas, ¿sí? En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, en el hospital hay 5 terapias, 2 polivalentes y 3 con orientación especial, una especializada en quemados, otra en recuperación cardiovascular y otra en pacientes inmunosuprimidos. Y son 2 meses durante el tercer año. ¿Alguna duda con respecto a esto? En general, capaz con respecto a la rotación en sala, la forma de trabajar siempre es en equipo, siempre un médico de planta, un residente de cuarto, tercero o segundo año y 1 o 2 residentes de primer año, ¿no? Formando como un equipo que tiene a cargo varios pacientes de los internados en la sala. Así que en general son entre 20 y 30 pacientes internados en cada sala y entre 6 y 8 pacientes por sectores digamos, formados de esta manera. ¿Preguntas de la sala? Sí. ¿El R1 de la sala? Bien. El rol del R1 en la sala es, en principio, ir adquiriendo como el pensamiento del paciente y las como capacidades más básicas, vamos a decirle, ¿no? Como tratar de entender el pensamiento del paciente, Y el abordaje de cada paciente y la atención siempre se hace, como dijo Pili, en un grupo que se forma como con residentes de años superiores, el R1 y un médico de planta. Entre ese grupo se asignan una cierta cantidad de pacientes. Obviamente la organización depende de cada sala, pero la atención se centra de esa forma. Como R1, obviamente empezamos y no entendemos nada, no sabemos nada. Lo inicial es por lo menos comprender la patología del paciente, comprender qué es lo que le está pasando al paciente. Tal vez no determinar cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el estudio o el seguimiento, sino por lo menos comprender la situación y obviamente continuar el seguimiento en conjunto con ese equipo. De a poquito uno va adquiriendo ciertas capacidades que va a ser de forma progresiva, ¿sí? De acuerdo a las competencias de cada uno y uno va adquiriendo ciertas herramientas. Justamente para eso sirve el equipo trabajado en conjunto, como para que se aborde de forma integral y no sea solo una persona la que se encargue de este paciente. en cuanto a las prácticas del día a día, digamos, las capacidades que vayan adquiriendo progresivamente, ¿no? Desde, bueno, los controles del examen físico del paciente, el interrogatorio inicial del paciente, ¿sí? Pero siempre pensado en equipo. ¿Más preguntas? Bien. Después hablando de las rotaciones extramuro,
Ahí que había alguna pregunta de los CESAC. Como hablamos antes, como R1 y como R4 se rotan 3 meses en centros de salud y acción comunitaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El rol del R1 sí es la valoración del paciente y del R4 quizás más de supervisión en estos casos. En cuanto a los CESAC, hay varios CESAC por los que se va rotando según la disponibilidad de cada CESAC, la cantidad de residentes que van ahí, pero están distribuidos en varios CESAC de la ciudad. Después, como R2, se rotan 4 meses en neonatología. Dentro de esta rotación está integrada la parte ambulatoria y de internación. Las rotaciones se llevan a cabo en la maternidad Sardá, en el hospital italiano y digamos, los residentes que otra rotación posible es mitad en el hospital Fernández y mitad en el hospital Garrahan, acá mismo. Ya que en el hospital Garrahan no contamos con maternidad, por eso es que esto lo cursamos en otras instituciones, digamos. Luego, como residentes de tercer año, tenemos la rotación de atención primaria de la salud, que también es una rotación extramuro en la cual pueden elegir rotar, ya sea por centros de salud de la ciudad o por centros también de salud, pero de otras provincias. Acá es una de las posibilidades de rotar, más que nada en otras provincias. Eso está muy bueno. Y finalmente, en cuarto año, se da la posibilidad de una rotación especial que puede ser la que ustedes elijan, ya sea una especialidad dentro del hospital o por fuera del hospital, pero en la ciudad o en otras provincias o incluso en otros países. ¿Alguna pregunta con respecto a las rotaciones extramuro? ¿Sí? Sí. O sea, hay una lista de CESAC disponibles y eso la verdad es que se va arreglando con los compañeros, ¿sí? La mayoría de las cosas, las guardias, las rotaciones, a dónde va cada uno, es algo que se va charlando entre los compañeros según la disponibilidad que tenemos para ofrecer. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Bien, en cuanto a la formación académica, porque todo lo que venimos hablando capaz es lo más práctico de dónde vamos a ver pacientes en el día a día. Ahora, en cuanto a la formación académica, como mencionábamos antes, el hospital es sede de la carrera de especialista de la UBA. A ver, ahí está. A lo largo de los 4 años de las residencias, semanalmente tenemos clases que forman parte de la carrera de especialista. Estas clases son dadas por especialistas, ¿sí? En el módulo de niño sano vienen especialistas, quizás en neurodesarrollo, en crecimiento y desarrollo, a dar las clases de niño sano. En el módulo de neumonología vienen neumonólogos a dar las clases de neumonología. Eso es algo muy importante y también muy rico para la formación. Se dan semanalmente, hay un día para cada año de residencia y las evaluaciones, bueno, son luego de cada módulo con respecto a la carrera de especialista. Son, como ven, en horario laboral, a las 14 horas en general, y los días pueden ir variando año a año. ¿Dudas con respecto a la carrera de especialista? También llamada superior. Bien. También organizamos ateneos centrales, todos los jueves en el hospital, o jueves cada 15 días, hay ateneos centrales orientados a todo el hospital, pero también se organizan clases magistrales para toda la residencia, además de las clases en el sector de trabajo, que esas sí pueden ser organizadas por las propias residencias, siempre con supervisión de otros residentes, de los jefes, de los médicos de planta, y bueno, en conjunto con todo el equipo de trabajo. Además, ¿dónde estamos? Bueno, quería esto. Además, como parte de la formación académica, se ofrecen cursos transversales a todas las residencias y que se van realizando a lo largo de la residencia. Un curso de inmunizaciones, muchos son virtuales, otros son virtuales y presenciales, y algunos son exclusivamente presenciales. Hay un curso de inmunizaciones, de alimentación, de habilidades en la comunicación, de crecimiento y desarrollo, de derechos de los niños, niñas y adolescentes, abordaje de las diversidades sexuales y de género, salud sexual integral y abordaje interdisciplinario de abuso sexual integral, entre muchos otros. La verdad es que estos cursos van surgiendo y nos los van ofreciendo a lo largo de la residencia. Y también existen cursos que sean en el contexto del centro de simulación, ¿sí? Cursos de no punción, de punción lumbar, de vía aérea, de reanimación cardiopulmonar avanzada,
cursos de traslados, de RCP neonatal, de cánula nasal de alto flujo, y bueno, lo mismo que en los cursos que mencionábamos previamente. Estos cursos se van actualizando año a año y pueden ir surgiendo nuevos según las inquietudes que vayamos teniendo. Vuelvo para atrás, perdón, dudas en cuanto a la formación académica, cursos. Bien. Bien, otra pata de nuestra formación es la de la investigación. Como parte tanto de la carrera de especialistas como de la formación en nuestra residencia, contamos con el curso de Medicina Basada en la Evidencia, o IEPIC, en el cual se nos da, bueno, la formación para llevar a cabo distintos trabajos de investigación. Anualmente se organizan las jornadas anuales de investigación de residentes y becarios, y como residencia tenemos la tarea de realizar un trabajo de investigación en forma anual. A los R1 se les propone hacer una presentación de caso o reporte de caso, que luego esto se hace en equipo y que luego es presentado en las jornadas anuales de residentes, ¿sí? Que serán a fin de año, van a ser la semana próxima, por ejemplo. Como residentes de segundo año se les propone hacer una serie de casos, como residentes de tercero una revisión sistemática, y como residentes de cuarto un trabajo original. Además, como parte de la formación e investigación, se da la oportunidad de tomarse días académicos para participar en congresos, jornadas por fuera del hospital. De estos cursos ya hablamos. Perdón, dudas en cuanto a la formación en investigación en el hospital. La investigación se hace en el contexto de, o sea, ¿hay clases o un curso estipulado o es Sí, haciendo con los residentes? hay clases tanto dentro de la carrera de especialista como parte del curso de medicina basada en la evidencia. Es uno de los cursos que se ofrece transversalmente a la residencia. El primer año entran y al poco tiempo tienen un curso que dura 8 o 9 semanas, 9 con el examen, donde aprenden a leer un paper, ¿sí? A leerlo críticamente, aprenden bioestadística, a entender los resultados, que son las medidas de efecto y todo eso. En segundo año aprenden a elaborar, eso es como consumir bibliografía científica, y en segundo a generarla, aprenden a hacer protocolos de investigación. Vuelven a ver un poco de bioestadística y aprenden a armar un protocolo, y en tercero y cuarto año ya empiezan a trabajar sobre eso, y en general en cuarto presentan protocolos para hacer para las jornadas. O sea, y en las jornadas que ahí pasaron, por ahí están, que son la semana que viene, que son siempre en agosto, son 3 días que presentan trabajo de investigación. El primer año un caso clínico. El segundo año hacen una serie de casos o un trabajo descriptivo. En tercer año una revisión sistemática, y en cuarto un trabajo ya con protocolo más elaborado. Entonces terminan en general la residencia habiendo presentado y teniendo certificados 4 trabajos en las jornadas, y muchos de estos los llevan y los presentan en congresos afuera. Esto hace 15 años atrás, para atrás era algo mucho más esporádico, y desde, como era una de las debilidades de la residencia, lo hicimos así bien institucional, y ahora es fantástico porque salen de acá con trabajos presentados, se dan premios todos los años, o sea, todos los años tienen algún premio. O sea, no todos lo tienen, digo. Todos los años se dan premios a los residentes por el trabajo en las jornadas, y afuera les va muy bien también. Está funcionando muy bien. ¿Otras preguntas? Bien, esto ya mencionamos. Bien. ¿Cómo es la evaluación? ¿Cómo vamos viendo su desempeño y su formación a lo largo de la residencia? Bueno, por un lado, existe un seguimiento diario en los sectores de trabajo, ¿sí? A lo largo de cada una de las rotaciones que fuimos mencionando, tanto el equipo de trabajo, los médicos de planta y el jefe de residentes que los acompañe en estas rotaciones, les vamos haciendo un seguimiento diario, acompañándolos, y como y de evoluciones medio constantes, ¿no? En el día a día, y al final de cada rotación sí se hace una evaluación con puntos ya estipulados, de las cuales luego van surgiendo puntajes al final de cada una de las rotaciones. Luego, al final de cada módulo de la carrera de especialista, esto medio que lo mencionamos, hay exámenes, ¿sí? Y anualmente se lleva a cabo un ESEO, que es un examen que es, digamos, previo
¿cómo explicarlo? A la promoción de año. ¿Qué? Previo a la promoción de año, pero quería decir, dentro de la forma de evaluar a un residente, de las maneras más fidedignas de verlo, previo a ver la propia atención con el paciente. ECOE, OSCE, algunos sí, universidad, La matanza. la matanza, muy bien. El lunes ya porque me contaron, bueno, ¿qué? No, en la UDH italiano. El italiano, muy bien, ahí los copiamos excelente. El deseo es eso, para los que ya lo tomaron, es una modalidad de evaluación donde hay un roleplay, hay actores, vienen 12 actores y actrices en cada deseo, más los colegas del hospital que hacen de colega, y uno va pasando por distintas estaciones, distintos casos clínicos y mostrando lo que sabe. Porque para evaluar a un especialista que se está formando, no es el choice o el examen escrito lo que más corresponde. Entonces, en el mundo desarrollado usan esto. Y acá ya desde hace unos cuantos años lo usamos. Desde el año 2017, estamos revisando hoy, ya está el SEO institucionalizado. Tenemos, hicimos una cuenta, más de 1.500 residentes. O sea, cada uno pasa 4 veces, uno por año. Así que está muy aceitado el tema y muy aceptado por los residentes. No sé si ustedes tuvieron buena experiencia, ¿qué cuentan del SEO? Bueno, en mi facultad teníamos el último año de carrera, se pasó con el ECOE. Claro, lo toman como graduación de la facultad. Ahí los estresa bastante, ¿no? Porque es como que te recibís con el COE. El SEO COE es lo mismo. Fue final y antes tenemos como mini ECOE dependiendo de la materia. Por ejemplo, pediatría tiene su propio ECOE y después al final integrado con los otros ECOE de toda la carrera. Bien. Y además, no solo nosotros los evaluamos a la residencia, sino que la residencia tiene la posibilidad de ir evaluando rotación a rotación, de darnos una devolución a través de las encuestas de satisfacción al final de rotación. Sí, que estas son anónimas y la verdad es que nos sirve mucho para ir mejorando y adaptando cada una de las rotaciones a las situaciones que van surgiendo. ¿Dudas de esto? ¿De las evaluaciones? Bueno. Con respecto a la jornada laboral, el horario de planta es de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Y la verdad, se respeta. O sea, más o menos, capaz que como mucho en algunos sectores, dependiendo del sector, te puede llegar a ir a las 5 de la tarde, pero la realidad es que se respeta tanto el horario de ingreso como el horario de salida. Durante las rotaciones en sala, se debe concurrir los sábados también, 2 sábados al mes, de 8 a 12. En general, estos sábados uno los puede coordinar con la guardia que uno hace el fin de semana del sábado, se puede contar como planta, o como el posguardia del viernes. Si estuve el viernes, me quedo 4 horitas más y hago la planta del sábado. ¿Sí? Por supuesto que a veces uno intenta de coordinarla con las guardias, pero puede no pasar y tener que venir un sábado, eso también pasa. Perdón, y acotado esto, el horario de planta no es solo para los residentes, sino que es para todo el hospital. Sí. O sea, eso significa que no solo la residencia, sino todos los médicos de planta del hospital tienen esta jornada laboral. O sea, que es un beneficio para nosotros porque obviamente podemos trabajar con ellos en un horario mucho más prolongado, mucho más amplio, poder hacer decisiones con ellos, tomar decisiones, seguir con la atención del paciente y que no se corte hasta las 12 del mediodía, tal vez como ocurre en otros hospitales. Y eso obviamente enriquece mucho más, tanto la atención del paciente como también el aprendizaje nuestro y la formación nuestra, porque estamos mucho más acompañados. Y creo que eso es un detalle que uno no se da cuenta en el momento, pero es súper importante y suma un montón. Sí, la verdad es que en todo momento estamos acompañados por médicos de planta con mucha experiencia, tanto en los pases, o sea, en los intercambios de información de los pacientes, cuando uno cuenta tanto cómo estuvo la guardia, cómo estuvo la jornada de trabajo y demás, siempre hay médicos de planta supervisando y formando parte de ese intercambio de información del paciente. En cuanto a las guardias, como R1 y R2, se hacen 4 guardias de semana y 2 de fin de semana, y como R3 y R4, 4 de semanas y 1 de fin de. El descanso post-guardia en todos los sectores está recontra asegurado. Se recontra respeta si, según el sector, puede ser que o te vayas a las 8 de la mañana o te vayas a las 10 de la mañana después del pase de sala, por ejemplo. Pero se respeta sin falta. En cuanto a las licencias por vacaciones, son 15 días hábiles al año, es decir, 3 semanas, más 1 semana de estrés al año desde el R2.
Ya mencionamos la licencia científica, que tiene posibilidad de tomarse 10 días hábiles para asistencia a congresos y demás, todo esto siempre coordinándolo con sus propios compañeros. Y hay un menú de alimentación en la jornada, digamos, de planta, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. El almuerzo lo provee el hospital, ¿sí? Se retira, hay 3 menús posibles, ¿sí? Vegetariano, celíaco, y durante las guardias se provee desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Dudas con respecto a esto? Nada. Una pregunta, en el posguardia, si vos tenés clases a la tarde, ¿cómo se hace? ¿Hay que venir o se pueden ver virtuales? En el curso superior siempre se intenta, por lo menos, programar de forma virtual también, como lo estamos haciendo ahora, para la gente justamente posguardia que no tenga que venir y no se pueda perder las clases. O incluso gente que está haciendo rotaciones extramuro, la cual obviamente no tiene posibilidades de concurrir personalmente a la clase, se intenta abrir un Zoom como para que puedan participar de la misma sin no tener la falta. ¿Alguna otra pregunta? El tema de los congresos, ¿cómo es? ¿Van los que presentan? ¿Vamos todos? ¿Van los que quieren? En realidad es los que quieren y acordado con el resto de los residentes en cada sector. Si uno siempre trata de asegurar la cantidad de residentes que asegure la atención en el sector donde estén rotando, y según quienes quieran ir, eso se va gestionando para ver si se pueden tomar estas licencias científicas. ¿Otras preguntas? Y una pregunta más. Dale. ¿Las guardias cómo, o sea, se organizan dentro de cada rotación? ¿Se avisan como a principio de mes o se...? Se organizan dentro de cada rotación, previo al inicio de mes, digamos, justo este mes apenas ingresen, sí va a ser el primer día o los primeros días, pero en general se organizan con los propios compañeros, ¿sí? Y en general entre los R1 se organizan entre los propios R1 y luego sí los residentes de segundo y tercero capaz que tienen que coordinar un poco más entre ellos, ¿sí? Son de 24 horas, ¿no? Sí, son de 24 horas. Una pregunta, las guardias que no se hicieron en vacaciones, ¿se tienen que hacer después? Con respecto a las vacaciones, o sea, uno como R1, R2 tenés que hacer 6 guardias por mes, y R3 y R4, 5 guardias por mes. Con la licencia por vacaciones se intenta restar una guardia por cada 5 días hábiles que vos te tomes durante ese mes. ¿Sí? Eso es lo que se intenta hacer según la disponibilidad de residentes y lo que se necesite para cubrir los sectores y las guardias de cada rotación. ¿Sí? Ahora, si vos te lográs restar esa guardia, que siempre se intenta y en general se respeta, no la tenés que devolver en ningún momento. Es una guardia que vos te puedes restar por esos 5 días que te tomaste vacaciones, días hábiles por mes. ¿Se entendió? ¿Otras dudas, preguntas? ¿En sala queda médico de planta de guardia? Sí. En salas, las guardias están organizadas de la siguiente manera. En la sala en que vos estás rotando, siempre va a haber un residente de segundo, tercero, cuarto año y, cuando sea posible, un residente de primer año. Además, hay médicos de planta de guardia, que nosotros les llamamos PASE, porque están como supervisando la atención por guardia de estos residentes, en general de 2 salas, ¿sí? O sea, hay un médico de planta que al principio de la guardia vos le contás los pacientes que están internados, y entonces está al tanto de quiénes están internados, y ese médico de planta supervisa entre 2 y 3 salas por guardia, ¿sí? Y a ese médico de planta está encargado de supervisarte Es el responsable es el responsable de la atención de los pacientes. El Sí. médico de planta. O sea que cada sala tiene residentes, 1, a veces 2, y un médico de planta cada 2 es el promedio, que es el responsable y pasa y lo van llamando o va yendo espontáneamente, pero es el que tiene a cargo la sala, por lo menos el responsable. ¿Sí? ¿Otras dudas con respecto a esto? A lo que quieran. Y en ambulatorio, en las guardias, tienen residentes, rotantes, hacen toda una atención ahí, supervisados por jefes de residentes que también están, algunos instructores de residentes que también están todo el tiempo ahí, y médicos de planta de consulta, para todos los casos que lo requieran. Ahí las 24 horas médicos de planta en la guardia, ubicados ahí, despiertos en la guardia, digo, ¿no? No que los tengan llamados. Y una pregunta, ¿el mes o los meses que te rotan los ESAC, las guardias se hacen en guardia en sala o en guardia externa? En guardia externa, sí. Eso también entiendo que es una
digamos, una oportunidad que ofrece este hospital y que quizás no todos los hospitales la tienen, la posibilidad de rotar o de hacer tus guardias en guardia externa, o sea, en los consultorios apenas el paciente viene de la calle. ¿Sí? En las rotaciones de ambulatorio las guardias son en guardia externa. ¿Otras dudas, preguntas? Bueno. Después, con respecto a las articuladas, sacando fotos. La articulada con neonatología, para la cual se ofrecen 5 cupos por año. La estructura de la residencia es la siguiente. Bueno, luego de los 3 años de residencia de pediatría, el cuarto año ya es dentro de neonatología, está estructurado de la siguiente manera. Son 4 meses en terapia intensiva, 3 meses en terapia intermedia, 2 meses en el CIM 64, que es de recuperación neonatal, 2 meses en la maternidad sarda y 1 mes en traslados. Luego, como residentes de 5º año y último año de articulada en neo, serían 3 meses también en la terapia intensiva, 2 meses en la terapia intermedia, 2 meses en condiciones crónicas complejas, que es un consultorio de seguimiento, digamos, de pacientes con patologías complejas que pueden haber estado internados en neonatología por periodos prolongados, 2 meses de perinatología en la maternidad suizo-argentina, y bueno, 1 mes de rotación especial que pueden elegir ustedes, 1 mes en el CIM 64, que es el de recuperación neonatal, y 1 mes también en traslados. Consulta, el que hace esta y hace R2, o sea, rota igual torneo en R2. Sí. Sí, los primeros 3 años son iguales para todos. ¿Otras dudas o preguntas con respecto a la articulada con neonatología? ¿Y ahí cómo serían las guardias para ¿sería igual o como si fueran R1 y R2? ¿Se entiende? Sí, entiendo que son. Sí. No sé en este momento cómo están, pero creo que son las 5 porque hacen como los becarios hospitalarios, son como guardias. Ok, perfecto. Por ley. Es como que sería tercero y cuarto. Ok. Y lo mismo se organizan entre compañeros, según la rotación. Luego, en cuanto a la articulada con terapia intensiva, también son 5 cupos por año. Durante el 4º y el 5º año, las rotaciones son por las terapias que mencionamos previamente, ¿no? Que teníamos 2 terapias polivalentes, una de recuperación cardiovascular, una para pacientes inmunocomprometidos y una terapia intensiva para quemados. Bueno, y las guardias sí son durante el 4º año 6 guardias, 4 de semana y 2 de fin de semana, y durante el 5º año 4 de semana y 1 de fin de semana. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Bien. Bien, esta es la actualización. ¿Y dudas o preguntas con respecto a esto? Ahí está, ahí están los celulares sacando fotos a esta diapositiva. Bueno, nuestro sueldo como residentes de nación llevando a cabo la residencia en el Hospital Garrahan se conforma, por un lado, por el sueldo de residentes de nación, ¿sí? Que acá tenemos, a ver, ¿esto puedo señalar? No, el sueldo bruto, ¿sí? Con el descuento del 17%, los que haría el sueldo neto. Sobre este sueldo neto, recientemente, hace 2 semanas, luego de mucha negociación con el Ministerio de Salud, se logró un aumento del 35% para llegar, con la idea de llegar a equipararlo al resto de las residencias, ¿sí? Y de ajustarlo a la inflación que hubo en los últimos meses, que es lo que aclaramos acá abajo, ¿no? Que va a haber un aumento del 35% para todas las residencias de nación sobre este sueldo. O sea, estos números que ven acá no tienen aplicado el 35%, ¿sí? Además, por ser trabajadores del Hospital Garrahan, el hospital nos paga algo que llamamos recursos genuinos, que recientemente se aumentó un 33% hasta 200.000 pesos. ¿Sí? Esto da un total, sin contar el 35% de aumento, de, bueno, 928.000 para R1, 1.015.000 para R2, 1.096.000 para R3 y 1.096.000 para R4 también. ¿Dudas con respecto a esto? En general el tiempo de cobro depende mucho del contrato, de lo que tarden en confeccionar el contrato y demás, pero en el último año, a los 2 meses, ya habían cobrado todos los R1. Y los recursos genuinos también desde el primer mes ya los empiezan a cobrar.
¿Ninguna duda con respecto a esto? ¿Están seguros? Yo tengo una Ahí va. curiosidad. ¿Este ya tiene el aumento No. que... Ah, todavía no. No. Lo que sí tiene estos están actualizados según las paritarias con los aumentos de junio y julio, ¿sí? Es decir, que este sueldo bruto cuenta con el 6% que se acordó en junio. Pero el 35% no está sumado al sueldo neto. ¿Qué más? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Seguro? Bien. Bueno, como trabajadores del Ministerio de Salud de Nación, la obra social que digamos, se otorga, donde se derivan los aportes, es unión personal y con la posibilidad de derivar los aportes a la asociación que ustedes quieran luego de un año. Bueno, los recursos genuinos, que es lo que veníamos, ¿querés decirnos? Los recursos genuinos, que es este bono que paga el hospital a todos los trabajadores del hospital, y jornadas introductorias de 2 días de duración previo al comienzo de la residencia, es decir, que previo al comienzo de la residencia, ahora en septiembre, habría unas jornadas introductorias para conocer capaz más en detalle el manejo del hospital y demás. Sí, un curso de RCP y de venopunción también. Con respecto a procedimientos, también digamos, tenemos la posibilidad de realizar múltiples procedimientos y algunos procedimientos que se trata de asegurar a lo largo de la residencia, y por eso los cursos que mencionábamos antes, de venopunción, de punción lumbar, de qué sé yo, toma de hemocultivos y demás, todo eso previo se da un curso y luego se va reportando a medida que uno va haciendo los procedimientos. Contamos con extraccionistas, contamos con camilleros, contamos con medialunas muy ricas. ¿Esos son los procedimientos que se hacen como R1? No, tenés el todo. Pero en reporte capaz que sí aparecen. O en... Y son de hecho, como parte de la instructoría, hay un programa en el que se intenta registrar la cantidad de procedimientos y los tipos de procedimientos que deberían hacer cada año de residencia de acuerdo a la capacidad. Desde venopunción, punción lumbar, cambio de cánula de traqueostomía, bolseo de máscara, hay una cantidad importante que uno va reportando, de hecho, como para ir registrando la cantidad de veces que se van haciendo esos procedimientos, como para también tener un recuento de a ver si alguien no llegó a hacer algo, poder tener la posibilidad de que lo haga, o para que cuando finalice la residencia todos hayamos cumplido y haber hecho y haber tenido esa experiencia en todos los años. Como regulo, los cursos que seguro tienen son de venopunción, de punción lumbar, de vía aérea, digamos, más básica, de RCP, de colocación de vía intraósea. Esto sería a finales de agosto, ¿no? Pues la residencia arranca el 2 de septiembre. Sí, a final de la hora. Después del 21. Después, entre las adjudicaciones y el ingreso a la residencia, sí, tal cual. Se sabe todavía la fecha, ¿no? 27 y 28. 27 y 28. Bien. Y procedimientos obligatorios, acá tengo la lista, son un montón, pero bueno, colocación de acceso venoso, punción lumbar, colocación de sonda nasogástrica, hacer un lavado gástrico, un sondaje vesical, extracción de sangre arterial y venosa, toma de hemocultivos, reducción de un prono doloroso, ventilación con bolsa y máscara, recambio de traqueostomía, recepción de recién nacido, y así un par más. Bueno, eso en cuanto a la información más capaz general de toda la residencia. ¿Venían pensando en algo? ¿Tienen dudas que se quieran sacar? ¿Comentarios que han escuchado del hospital que digan, ¿esto es un mito o es así? Cuando estás haciendo rotaciones extramuro o estás en CISAC y eso, ¿cómo es el tema de las guardias? ¿Hay que venir de vuelta a este hospital Sí. a hacerlas acá? Sí. ¿O hay que estar rotando cerrado, digamos? No, en neonatología las guardias se hacen en neonatología, en la institución en donde vos estés. Si estás rotando en la Sardá, se hacen en Sardá. Dentro de la Sardá, y lo mismo en el italiano, hablamos de que tenías una parte de ambulatorio y una parte de internación. Cuando estás rotando por la terapia intensiva neonatal, las guardias las haces en la terapia de neo, y cuando estás rotando en la parte más perinatológica, ambulatoria, llamarían, en general es recepción de partos. En el italiano lo mismo y en el Fernández también. Entonces, en neonatología, sí, las guardias son de neo.
Ahora, en las rotaciones de ambulatorio como centros de salud, en realidad cuando estás rotando en CESAC, más que nada, o en ambulatorio por el hospital, las guardias son en la guardia externa. La guardia toma a las 3 de la tarde, entonces en general en los centros de salud ya saben que los días que tienen guardias se tienen que retirar como para venir a la guardia un poquito antes y por supuesto tienen también el posguardia asegurado por más de que estén rotando en otro lado. ¿Estás en un CESAC, por ejemplo? ¿Vamos directamente al CESAC o venís al hospital? Porque había escuchado que a veces ponen combis o algo así. Sí, dependiendo de qué CESAC, algunos por la localización, hay o una ambulancia que sale del Hospital Garraham, más que nada para el CESAC 5, uno de los que queda en Lugano. Ahí hay una ambulancia que sale del hospital a las 7:30 de la mañana y a las 8:30, y lo mismo te devuelve al hospital. Depende un poco de la localización donde esté cada uno de los CESAC. Otros hospitales, bueno, no sé, ya, antes, bueno, el CESAC del Pena te llevaba una combi desde el Hospital Pena, pero eso ya, bueno, si no, cada uno tiene que ir por su propio. ¿Qué otras preguntas? Bueno, y hoy invitamos a Vicky González, que es una médica del hospital, ahora becaria del Servicio de Condiciones Crónicas Complejas, fue jefa, fue instructora, y la invitamos un poco a contar su experiencia por el hospital. Bueno, llevo mi papelita, no me dejen sola. Voy a sacar esto porque hace un calor terrible y voy a empezar a chover. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Victoria González. Gracias a los futuros jefes por haberme invitado, la verdad que es como, ya estamos todos grandes. Bueno, la idea de este punteo que me hice, quiero tratar de no quedar como una pesada de esa gente que termine diciendo, en mi época las cosas se hacían así. O sea, porque entiendo que somos generaciones bastante compatibles, bastante contemporáneas, pero que ha habido un cambio muy importante post pandemia que probablemente nos diferencie como en la forma de atención o cómo inclusive han terminado su propia carrera de grado. Así que bueno, espero no sonar antigua en lo que vaya diciendo. Y traté de organizarlo en 3 grandes tópicos. Uno, ¿qué sentí yo el día que estaba sentado ahí con ustedes? Y así como ustedes, un día a las 10 de la mañana a conocer el hospital. Después, ¿qué me pasó durante la residencia? Obviamente no todo, porque estamos hasta 3 meses acá hablando de todas las cosas que han pasado. Y después, ¿qué me llevó como experiencia, como resi, como jefa de residentes, después como instructora, y ahora como becaria, porque uno es como que el hospital termina siendo un novio tóxico que nunca te podés terminar de desligar. Bueno, un poco como lo que decía Pili, hay muchos mitos con el hospital, ¿no? En mi época había 2 grandes mitos, que no sé si seguirán estando, me van a decir ustedes. Uno es la idea de, bueno, no voy a aprender niños sanos, ya está, listo. Me meto acá, no voy a hacer, me aparece un niño caminando y hablando de 3 años y yo no sé qué, es un alien. Y el otro mito era que éramos todos unos mala onda, y unos obsesivos y competitivos y que nos queríamos matar y que, ay, si vos te sacás mejor nota que yo, te voy a tirar por un barranco. Esas eran como las 2 grandes mitos, que la verdad que son mitos. Respecto al primer punto que tiene que ver con el niño sano, no vamos a negar el origen del hospital, que es un hospital de tercera complejidad. Se creó para la atención de pacientes con complejidad médica, con especialistas, pero por la propia situación del país, por lo que sea, hoy en día el sistema de salud permite que el hospital esté abierto a la comunidad y que pueda venir un niño sano de Montechingolo, La Matanza, La Plata, Paraguay, Bolivia, Santa Cruz, entrando a las 3 de la mañana y diciendo, vengo hace 5 días viajando, hola, por favor, alguien que me ayude. Así que eso le da una perspectiva y una cualidad que yo no sé si van a encontrar en otro lado, que tiene que ver un poco con que, sí, van a aprender sobre complejidad, pero van a aprender también sobre el niño sano. Y en ese sentido, la palabra niño sano a mí me parece como una categoría medio errada. Para mí estaría bueno pensarlo como niños en crecimiento, porque el ser sano es muy complejo ser sano en este mundo, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo como niños en crecimiento
Y obviamente que en ese contexto hay niños con necesidades en salud, y hay niños con condiciones complejas, y hay niños que están creciendo y uno los vigila. Y ahí, como para ser esquemáticos, porque los médicos somos esquemáticos, podemos dividirlo en dos grandes ramas. El niño sano, enfermo, es decir, el niño que se agarra una otitis, una neumonía, y el niño sano de consultorio. Del primer paciente, se van a cansar, van a decir, basta, no quiero ver más una bronquiolitis en mi vida. O sea, van a aprender pediatría ambulatoria que les va a dar la capacidad de poder ir a cualquier guardia. Yo empecé a hacer guardias afuera más o menos en cuarto, para ver qué sentía, qué me pasaba, y la verdad que uno está muy preparado, porque la cantidad de pacientes que vemos es muy intensa y nos permite formarnos en pediatría ambulatoria lo que se les ocurra. Dermatológico, infeccioso, traumatismos, ortopedia, que si vienen con el chalacio, que si tienen el dedo roto hace 3 meses y caen a la guardia a las 5 de la mañana. O sea, en ese sentido, no sé si los voy a poder convencer, pero de mi experiencia me parece que no hay un déficit ahí. Es mentira. Van a aprender bronquiolitis, van a aprender neumonía, broncoespasmo, las cosas que le pasan a los niños, cómo manejar una diarrea. Las cosas básicas las van a aprender. No me quiero olvidar nada. Respecto a, bueno, y eso, muy importante el trabajo en la guardia externa, ¿no? Que uno la guardia externa la ama y la odia, porque después vas ahí y es un caos y vos decís, oh Dios, quiero escapar, pero después te das cuenta que gran parte de lo que somos como pediatras lo aprendimos en la guardia externa. Y lo aprendiste aprendiendo a darte cuenta que un paciente estaba más grave que el otro y que lo tenías que atender antes, que una madre te llama y te dice, che, vomitó 3 veces, y vos decís, ah, bueno, dale, te meto y te atiendo. Entonces, realmente la formación en ese sentido me parece que es muy completa. Y respecto a la formación de consultorio, me parece que dudo que alguna residencia pueda decirles que salen formados en consultorio por estar 4 años rotando en un consultorio una vez cada tanto. Porque la formación del crecimiento del niño es precisamente eso, verlos crecer. Y para eso se necesitan años y se necesita formación, y obviamente que se necesita ver niños sanos. En eso estamos de acuerdo. Y el hospital, o por lo menos docencia, hizo mucho esfuerzo post pandemia como para que el consultorio de residentes tenga esa cualidad de que uno pueda seguir sus pacientes, que obviamente, a ver, uno se puede traer al sobrinito para hacerle el control de salud, no pasa nada, nadie te va a decir nada, o el hijo de la amiga para hacerle el control de salud, pero suelen ser chicos que uno rescata de la guardia, rescata de una peritonitis de la internación, que bueno, te diste cuenta que era un poco obeso y bueno, te lo traes al consultorio. Entonces, siempre terminan teniendo. Por eso esa cuestión de categoría de sano es como una cosa medio irreal. Son niños en crecimiento que le van sucediendo diferentes cosas. Así que en ese sentido, me parece como que en los últimos años hay mucho puesto para que podamos aprender en eso. Las rotaciones en CESAC las tienen que aprovechar el mango, porque para eso están, y la rotación de APS, lo mismo. Te da la capacidad de poder irte al medio de la quiaca a atender con un tallímetro, una balanza y tu propio estetoscopio y resolver con eso, y bueno, se hará lo que se pueda hacer. Y bueno, y si a uno le gusta ambulatorio, se formará en ambulatorio y irá teniendo más experiencia, pero digamos, dudo que alguna residencia les puedan decir, uno sale especialista en niño sano solo por la residencia, porque uno también, así como uno no sale siendo médico, ¿sí? Uno no sale siendo médico habiéndose recibido, uno, terminando la residencia, tiene el título de pediatra, pero probablemente se termine de conformar como tal en los primeros meses, primeros años de su profesión. Entonces no es una cosa tan estanca de se aprende o no se aprende. Pero bueno, eso sobre eso. Y lo que sí tiene el hospital, que ayuda mucho en el seguimiento de consultorio, es que tenemos todas las especialidades, tenemos acceso a información, y hay algo que es que uno no diagnostica lo que no sabe y uno no sospecha lo que no conoce. Entonces, la posibilidad de haber visto 10 millones de cosas que capaz que en otros lados no las van a poder ver, te da una experiencia o te da esta sensación de, bueno, ¿a qué tengo que estar alerta? Porque, a ver, si los niños no se enfermaran, no habría vigilancia de salud. O sea, ¿por qué seguimos a los pacientes una vez por mes durante todo un año? ¿Porque son sanos? No, porque les pasan cosas. Y esa perspectiva de entender qué es lo que les pasa, dónde tengo que poner el foco, también te lo da
ver la complejidad y ver el paciente que le pasaron cosas graves. Entonces, no le tenga miedo a la complejidad porque se puede aprender un montón de la complejidad para llevarlo a la vida diaria de un niño sano. Eso como el primer punto. Entonces, nada. No sé si yo salí de la charla motivada a decir, bueno, acá voy a dar niño sano, pero es lo que puedo decirles después de toda mi experiencia. Respecto a los rumores de rivalidad, qué sé yo. A ver, el hospital es un mundo. Entran 80 residentes por año, por 4 años, 300 residentes, y es muy, la verdad que pensar que 300 residentes no va a haber una mala persona, una persona que sea mala onda o mala leche, y no de las estadísticas, que están todos los buenos acá o todos los malos acá. Entonces, uno tiene que armar grupo, armar equipo, ser buen compañero, y obviamente que siempre uno se va a cruzar con gente que es más densa, que está ahí viendo qué estás haciendo vos, como para... Pero no está esta idea de que nos estamos matando por los pasillos a ver quién va más rápido, quién llega primero. De ninguna manera. Y me parece que ahí somos responsables nosotros con el espacio de trabajo que uno genera, ¿sí? Uno puede tener rotaciones hermosas, en donde han pasado cosas horribles, capaz que en términos médicos, pero que uno generó un ambiente muy lindo de trabajo, porque lograste conectar con tus compañeros, rotaciones que capaz fueron más, no tan lindas porque no congeniaste, pero eso les va a pasar en cualquier lugar. Pero bueno, acá, ¿me creen o no me creen? Posta, no somos así. Confirmo. Después el año pasado yo tenía como ganas de rotar el cuarto, y bueno, vine acá, y bueno, al estar la posibilidad, nada, como que me terminé también de convencer. Después vino la pandemia y bueno, no se pudo, pero es real, la gente rota, tenés que tener plata, y bueno, nada, si no tienen plata el problema no es del hospital, porque habitualmente rotar en el exterior conlleva un gasto re importante, pero sé que es re importante a la hora de tomar la decisión, porque yo me acuerdo que muchas de mis compañeras estaban como, ay, si este lugar no tiene la posibilidad de rotar, yo no voy a quedarme, y acá sepan que hay mucho acompañamiento por parte de docencia. De hecho, no sé si seguirá estando la plata que les daban. Sí. Hay como una retribución por viáticos que docencia hace en función a dónde rotan, que bueno, obviamente uno no va a pensar que se va a pagar el viaje a Europa con eso, ¿no? Pero bueno, un poquito, aunque sea, que habla sobre la importancia que le da docencia a que uno pueda cumplir con sus rotaciones. Y por último, ese día yo me estoy yendo a la mierda. Recorrí el hospital y me enamoré. No sé si ustedes pudieron ir por abajo, pero es, o sea, desde las instalaciones, desde este aula que está recién hecha hasta ir por, ay, me veo hasta ahí por el entrepiso que está lleno de, no sé, de nuestros próceres, de las mujeres importantes de la Argentina, y ver niños sanos, enfermos, sanos, enfermos, jugando. La verdad que es un hospital que tiene mucha... La atención está centrada en el paciente, y eso me parece que es algo que no sé, o sea, seguramente se encuentra en otro lado, pero acá está. Miren, ahora cuando recorran, miren todo, las rampas de colores. Las rampas de colores. Parece una pavada, pero Está pensado para es para gente que que no sabe leer y escribir. Como le decís, agarrá la rampa roja y anda para allá. O sea, está pensado en nuestra población. Y bueno, nada, me terminé de enamorar del hospital, y de hecho yo quería entrar a Casa Cuna. Y vine primero a esta reunión porque tenía la idea de que el Casa Cuna me iba a dar la posibilidad de conocer al niño sano, y ni siquiera fui a la reunión del Casa Cuna porque me pareció que acá estaba mi lugar. Siempre lloro, no sé, estoy un poco mal. no están preparados. Estamos. El acting salió. Bueno, ¿cómo transcurrí mi residencia? Muy difícil ponerlo en pocas palabras, pero me parece que prepárense para un primer año de mucha exigencia mental, física e intelectual. No se aprende nunca tanto como los primeros 6 meses de residencia. Así como nos decían que uno nunca va a saber tanto datos random cuando rinde un examen de residencia, que vos decís, ¿para qué me importa si la molécula pindonga va a ser, si yo quiero atender un pibe en un consultorio? Acá la curva es exponencial y entran no sabiendo ni cómo prender la luz, porque uno parecía como que pierde funciones básicas. Me vuelve para atrás, tipo, ¡ay! ¿Puedo ir a hacer pis? Bueno,
como que uno retrocede, pero la curva de aprendizaje es muy intensa, pero uno tiene que estar preparado física, mentalmente, y tiene que estar muy acompañado. El primer día que yo llegué, pues intensidad, me puse de guardia, y me acuerdo que eran las 2 de la mañana, el primer día de residencia, y yo dije, le pifié. O sea, no, no voy a poder quedarme de guardia, no voy a poder quedarme despierta toda la noche, ya dejo de llegar a residencia porque esto no va a suceder. Y me acuerdo que la verdad me dijo, tírate un ratito, no pasa nada. Bueno, está bien. Me tiré un ratito, me levanté, volví a la vida, y bueno, tiene que ver un poco con que el cuerpo se tiene que acostumbrar a estar trabajando, lamentablemente, a veces 24 horas, ¿sí? Pero también sepan que el hospital y por la cantidad de pacientes que manejamos, siempre va a pedir, y está en nosotros como uno protegernos, darnos el lugar para tomar agua, para ir al baño, porque lamentablemente vivimos en una vorágine, trabajamos con niños enfermos en donde siempre hay una cosa que es urgente. Entonces, puede ser que tengas un compañero que te diga como a mí, che, tirate, pero puede ser que ese compañero no se dé cuenta porque esté tan enroscado con las cosas que esté pasando, entonces uno tampoco está mal decir, che, tengo que ir a comer, necesito ir a reponer mi glucosa porque no puedo pensar. Así que cuídense. Eh, Cuídense y tengan contención. En mi caso fue mi perro y mi familia, sea salir a correr, ir a hacer gimnasia, juntarse con sus amigos, ir a comer a lo de su mamá, tener una pareja, tener perro, hámster, gato, a lo que sea, pero tengan un lugar para bajar porque se necesita, se viven cosas como muy intensas que es necesario tener un lugar en donde uno pueda hacer como un parate y estar en la suya. En lo posible, las primeras semanas me pasaba a mí que yo llegaba a mi casa y luego quería ir a dormir. O sea, llegaba a querer dormir, llegaba a querer dormir, y de repente cuando el cuerpo se empieza, es como, viste, como te vas entrenando como una maratón, empecé a entender que, bueno, más allá de todo lo que uno hace del curso superior, te bombardean de internación, uno va a tener que estudiar, va a tener que estudiar. No es casi como en la residencia que en Anato tenías que estudiar 6 horas por día porque si no, no llegabas a leer los negros, no me acuerdo ni cuáles eran los libros, pero sí por lo menos fijar lo que vieron, ¿no? Vieron un paciente que le pasó tal cosa, bueno, vas a buscar, preguntarle al residente, che, ¿dónde puedo leer síndrome nefrótico? Y capaz que es 20 minutos, te tomas un té y te lees síndrome nefrótico, y eso te ayuda a fijar, porque estudiar en base a, bueno, empiezo a estudiar eso. No existe, o sea, no sirve. Si hay que estudiar lo que uno veo. Y después te van a empezar a dar cuenta que terminaron estudiando un montón de cosas porque vieron un montón de cosas. Armes una libretita con sus cosas. Yo me acuerdo que 2 millones de libretitas así, de 2 millones de colores diferentes. Ahora descubrí el Google Keep, que también es muy bueno. Dato, Google Keep. Y ahí van poniendo escala de tal, escala de Buda. Entonces están ahí con el celular con su propia... con sus propias inseguridades y con su propia necesidad de tener un... Yo me acuerdo que sin la libretita, no la miraba la libretita, pero estaba, tenía que estar en mí, porque era como un reaseguro a lo que yo si me lo olvidaba estaba por ahí. Y cuando no entiendan algo, pregunten sin vergüenza, porque obviamente, a ver, volvemos a lo anterior, ¿no? Esto es un hospital muy grande, hay como, no sé, 5.000 personas trabajando acá, y se van a encontrar con alguien que le va a poner mala cara. Chicos, es poco probable estadísticamente que no suceda. Pero siempre va a haber un jefe de residente que le pueden decir de manera muy simple, no entendí nada. ¿Me podés ayudar? Y bueno, irán, pero obviamente uno también tiene que poner de sí, ¿no? Tampoco lo puede preguntar todo. Hay que un poco y un poco. Pero preguntan sin vergüenza. A mí, me acuerdo, yo tenía un R3 que era muy, muy, muy bueno, y bueno, él fue como el que me guió los primeros meses y me mostraba y me decía, no necesariamente tiene que ser el médico de planta de 40 años de experiencia, capaz que es un residente con el que pueden hablar su mismo idioma, su mismo contemporaneidad, pero pregunten, no se queden con cosas guardadas. Nada, sepan que trabajamos con niños enfermos, más allá de que uno puede tener una consulta, un niño que le dolió el oído y está todo bien. Trabajamos con niños enfermos, en las salas hay chicos muy enfermos. Convivimos con la muerte muchas veces, con la muerte infantil, que es una de las situaciones más horrendas, me imagino.
si uno piensa, ¿no? Todas las personas que se tienen que morir en este mundo, que se muere un niño, un bebé, realmente es algo terrible, y pasa, y les va a pasar probablemente. Entonces, tienen que estar con sus compañeros aferrados, tienen que hablar si hay cosas que vienen haciendo mal, porque que se viven cosas muy fuertes. A alguna gente le sirve el psicólogo, a otra gente le sirve, no sé, correr. A mí me servía tener amigos. Uno de acá se lleva un grupo de amigos que es como que no, ese grupo que no lo vas a perder nunca en tu vida. Capaz que te hablas una vez por mes, pero ese código de convivir, residencia es residir, o sea, son 4 años donde uno, va a ser su segundo hogar. Entonces, armen grupo, armen red con sus compañeros. Y bueno, cosas importantes que me llevo, que ya más o menos algunas cosas las fui diciendo, es que la complejidad los va a ayudar a estar alertas, ¿sí? A no comerse cosas graves que a veces vemos nosotros que suceden. No le tengan miedo a la complejidad. La importancia de trabajar en equipo, de hablar con sus compañeros, porque a veces uno está enroscado con que algo no me llevo mal, qué sé yo, es cuestión de hablar, ¿sí? Somos personas, tenemos que hablar, y que las decisiones que se tengan que tomar se tomen con, digamos, explícitamente, ¿no? A mí me pasaba siempre un quilombo armar las guardias, hasta que en un momento dijimos, basta, chicos, todo por sorteo, que es la manera más equitativa, y así se solucionaron un montón de problemas. Entonces, búsquenle la vuelta, no queden ahí en las sombras que otros decidiendo y ustedes en disconformidad, porque eso va generando rispideces, que es lo que menos se necesita, porque ya vivimos bastantes cosas en el día a día. Cosas importantes que me llevo, el acompañamiento y la supervisión. Siempre, siempre, siempre van a estar supervisados. Y si pasa algo grave, es como que, no sé, suenan los celulares de la gente y la gente va. No sé cómo, pero pasa algo grave y a los 3 minutos tenés al médico de pase tuyo, el amigo que estaba con él, la coordinadora de guardia, el supervisor de enfermería, vino la terapia. Vos no llamaste a nadie, capaz, pero la gente se entera. Y no es que la gente dice, qué quilombo, esto qué embole que está ahí. No, No, la la motivación. gente quiere venir a ayudar porque nada, hay una vida en riesgo. Así que me parece que la posibilidad de estar 24 horas supervisado, eso sí, no se lo va a dar ningún hospital. Lo va a dar este hospital. Y nada, trabajamos con niños, van a tener que ser creativos. Esto no es, bueno, vengo, diagnostico una neumonía, señora, la neumonía. Uno tiene que, primero para poder diagnosticar esa neumonía, entablar algún tipo de relación con ese niño, que a veces implica o cantarle, o jugarle, o ponerse de payaso, o hacerlo de alguna forma que le guste, a upa de la mamá, con toda la ropa, revisándolo así como entre todas las catafilas de cebolla que tiene. Así que la creatividad tiene que estar al orden del día, y entendamos que la pediatría es un trabajo social muchas veces, más en nuestra población. ¿Por qué? Porque si bien tenemos pacientes de todos los estratos sociales, principalmente viene gente que no tiene acceso a la salud privada, con muchas necesidades, con mucha negligencia familiar muchas veces, y uno se tiene que asegurar que las cosas que uno está diciendo se comprendan, se entiendan, sin ponerse desde un pedestal que yo soy el médico, sino porque, a ver, si vos indicás una amoxicilina que la madre no entendió, me importa carajo que hayas diagnosticado una neumonía, porque ese paciente no la va a recibir. En concreto no diagnosticaste una neumonía. Así que es hiper importante que siempre al niño lo piensen en su conjunto. Va a poder volver al control, vive en, no sé, en La Matanza al fondo y tiene que venir en tren a las 5 de la mañana. No, y está más o menos. Y bueno, muchas veces uno tiene que tomar decisiones que tienen que ver con lo social más que con la patología. Y es así. O por lo menos en este hospital es así. Y bueno, nada, esto, que nuestro trabajo no termine en un diagnóstico, sino que tenemos que trabajar con esa familia, porque al fondo, al final de todo, nosotros lo que queremos es lo mejor para esos niños que estamos atendiendo. Y eso implica entender el niño en su entorno, con su familia, con dónde vive, cómo llega. Bueno, creo que nada más. No estamos tan mal de la cabeza, ¿eh? Lloré porque soy así.
Gracias, Si Vicky. alguien quiere preguntar igual. Eso, dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué se quedan pensando? Yo tengo una pregunta. Dale. Ya pienso, entramos a primer año y somos 60 personas que Bien. en las rotaciones, o sea, ¿cuántos son? Porque por ahí me digo, tengo una duda, no la entiendo. Bueno, pero hay otras personas también, ¿todos estamos ahí o es como... Es así. Como primer medida para distribuirlos en las distintas rotaciones, uno divide en dos mitades. Entonces, por ejemplo, vieron que en primer año uno hablaba de 3 meses en ambulatorio, 3 meses en sala, 3 meses. Bueno, hay una mitad que empieza por ambulatorio y una mitad que empieza en sala. Y todas esas personas que están en ambulatorio están distribuidas en los distintos sectores, ¿sí? Que mencionábamos antes. Esperen, ¿dónde quedó? ¿No? Como los centros de salud, en el que capaz hay 20 en centros de salud, 15 en bajo riesgo, 15 en emergencias, 5 en secu, ¿no? Por ejemplo, entonces quedan distribuidos. Y vos con quién vas a estar en el día a día, y bueno, con los compañeros con los que compartas esa rotación, pero que no son solamente R1, sino R2, R3, R4, ¿no? O sea, el equipo termina siendo de todos los años más los médicos de planta. Y en sala, lo mismo, recuerden que hay, o sea, ya una mitad quedó en ambulatorio, la otra mitad quedó en sala, y de esa mitad están distribuidos en las 10 salas que hay, ¿sí? Y así se va armando. Me imaginaste un poco más. ¿Qué otras preguntas? Habitualmente son entre 4 a 5 R1 por Por rotación, sala, sí. más o menos. Imagínate que siempre hay varios por guardia, y quédate tranquila que siempre va a haber alguien para preguntar. Sí, sí, sí. Sí. Puede pasar que capaz que en primer año y bueno, no te cruzaste con uno de una mitad, no es que se van a conocer todos los 75 el primer día, pero sí vas con los que vas rotando en el sector y ya cuando llegas a cuarto conoces a la mayoría. ¿Y cómo lo distribuyen? ¿Por apellido, por DNI o...? En primer año es sorteo. Sí, porque tampoco... Sí, en primer año es sorteo y ya para el resto de los años, según lo que, o sea, se trata de que no repitas lo que ya hiciste en primer año y demás. Y así se van acomodando. Yo escuché Ay, perdón. Espera, alguien levantó la mano. Cuanto a los 3 años se separan. No. Sí, los primeros 3 años son iguales para todos. Después ya en cuarto y quinto año, sí, y dentro de los 4 meses de neo, bueno, vos puedes decir, yo estoy para neo, déjenme hacer un procedimiento, quiero canalizar. Pero las rotaciones son las mismas, dentro de los primeros 3 años de pediatría. ¿Era eso lo que preguntaste? Bueno, ¿vos? Sí, que yo escuché que en R1 están muy acompañados y en R2 ya no tanto. ¿Cómo vendría a ser la diferencia ahí entre? No es que no están acompañados. Lo que pasa es que quizás uno siente mucho más estrés. No, cambian las responsabilidades que tienen porque es el año en el que uno llama, capaz empieza a cubrir, ¿no? Y tenés un poco más de responsabilidades que como R1 no sentiste. Entonces sentís que estás más desprotegido, pero es hasta que le vayas encontrando la vuelta. El acompañamiento está siempre, como lo veníamos diciendo, digo, del jefe de residentes para lo que necesiten, de tus compañeros, y ya todos sabemos que el R2 es la persona que está más estresada en todo el planeta Tierra, básicamente. Entonces estamos todos como bastante pendientes del R2. Pero me parece que tiene más que ver con este cambio de rol que con una falta de acompañamiento. ¿No? No sé qué. R1 pasa mucho que uno al principio está en una fiestita, ¿viste? Estás ahí, tipo, bueno, uy, te pasó algo grave a este paciente y estás re espectador, y de repente te tenés que empezar a dar cuenta, che, yo tengo que empezar a ser una partícipe de esa situación. Pero los primeros 6 meses uno está más como medio como dándose cuenta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar la merienda, llamo, Claro, pues me costaba responder ¿de qué hace el R1 primero? Bueno, es que es aprendiendo a manejarse en el hospital en los primeros tiempos. Y a medida que voy, pues ya sé cómo se hace la orden del urocultivo, listo, me encargo de esto, voy, le explico, le digo, ¿no? Como las cosas más prácticas. Es como... Claro. Claro. Y uno, claro, como R1 capaz está más relajado porque el primer tiempo lo que vos no estés haciendo, sabes que alguien más lo va a estar haciendo por vos. Y ese alguien más capaz que es el R2, más con toda la responsabilidad, o el R3 o el R4, digo, pero por eso el R1 hace todo lo que
quiere pueda, digo, ya está, la enganchaste, andate. Y más preparado vas a llegar a R2. Eso es un poco así. No es que, bueno, hasta acá llegaste, no puedes hacer más que un balance, no. Todo lo que quieras y puedas aprender, toda la onda que le pongas, es crecimiento y es llegar mejor preparado a R2. Sí, me parece que la segunda sala es la que uno tiene que tratar de aprovechar para empezar a hacer como un intermedio entre R1 y R2, ¿viste? De hecho, en la segunda sala muchas veces algunos residentes ya empiezan a cubrir y Exacto, se de a dos quedan de a compañeros. dos. Pero bueno, si estuviste medio en un cumple todo R1 y de repente tenés que cubrir 30 pacientes y el que te toma el pase no lo conoces, entonces te da vergüenza preguntarle, ay, si le podés subir el plan o cosas así, puede ser que te sientas un poco, pero una cuestión de experiencia personal. Parece que ahí es como uno Claro, el recrimina. pase lo vas a tener, la supervisión la vas a tener, eso siempre va a estar, pero capaz que eso, tu sensación puede ser distinta. Preguntas, dale. En sala de internación, ¿las historias clínicas son a mano? Ah, no le dijimos eso, es verdad, es todo informatizado. En sala de internación, en guardia, llega un paciente que ya se atendió alguna vez, que consultó porque le dolía el dedo del pie, está ingresado en la historia clínica, por lo menos desde el 2013 creo, que fue que se informatizó todo, así que todo lo que pasó después del 2013 está en las historias clínicas. Estudios de imágenes, de laboratorio, de biopsias, lo que sea, está todo en las computadoras. Eso es parte de la introducción, entiendo que los los 2 días previos. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Quién recorre el hospital? ¿Conocemos? Bueno, a ver, ahí nos organizamos y vamos. al caipo. No, esperen que voy a cerrar esto porque es mi drive y aquí. Bueno, esperen y ahí nos organizamos, dividimos a grupitos y porque somos muchos capaces de todos lados. Las preguntas de Zoom las fueron. Bueno, si por Zoom quedó alguna duda, la mandan por Instagram. Para poder tomar